buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Prevención TV, nuestro programa dedicado a la salud, para que podamos formarnos en esto y aprender, por qué no, a cuidarnos o a tomar las medidas pertinentes para evitar justamente tener que cuidarnos después. Bueno, en el día de hoy vamos a retomar un tema viejo, un tema del que hemos hablado varias veces a lo largo de estos años. Es un tema por muchos de ustedes conocido y vivido. El tema inicial con el que vamos a arrancar el programa es cirugía bariátrica, pero no queremos quedarnos solamente en bariátrica, sino que queremos hablar de un poco más, justamente qué hay de nuevo en cirugía, actualizaciones en base a cirugía laparoscópica. Así que luego de un breve corte vamos a estar con quien es nuestro cirujano de referencia a lo largo de todos estos años, el doctor Matías Quesada, quien con todo gusto va a darnos los conceptos novedosos que hay en la materia. Bueno, conforme lo charlado al iniciar el programa, nos acompaña el doctor Matías Quesada. Todos ustedes lo conocen, ha sido nuestro referente quirúrgico, digamos así, en las últimas temporadas del programa. Es más, nos ha hablado hasta el aburrimiento, no de ustedes ni mío, pero sí de él, puntualmente de lo que es cirugía bariátrica. Recordarán, cirugía para todas aquellas personas muy excedidas en peso, que se sigue definiendo en base al índice de masa corporal, ¿no? Sí, todavía es. El índice de masa corporal, recuerden, es un calculito rápido, tantos centímetros de altura, tantos kilos de peso, lo buscan en la internet, y si cruzamos los 40, entonces la ley nos avala para que obra social, prepaga o en el hospital que tenga la tecnología, esto se haga. Ahora, bien, vos viste que cuando uno dice voy a operar a alguien muy obeso, en general, aunque el paciente esté convencido, la familia, che, pero pesás tanto, sos diabético, sos hipertenso, te dijeron que tenés poca capacidad pulmonar, la familia se asusta bastante y suele ver esto como algo realmente de riesgo. ¿De qué manera vos me podrás decir, mira Fernando, tenemos un equipo multidisciplinario antes, que va a haber cardiólogo, neumonólogo, psicólogo, pero ¿cómo valora el riesgo el cirujano cuando tiene adelante al paciente? ¿Qué es lo que mira, qué es lo que pregunta, qué es lo que le interesa? Mira, nos interesan muchísimas cosas y la mayoría de las que vos mencionaste son las que más se presta atención. En cirugía bariátrica, digamos, hay posiblemente dos grandes cucos. Obviamente estamos hablando de que un paciente con un riesgo cardiovascular relativamente aceptable. La capacidad pulmonar severamente disminuida es uno. Eso es algo que hay que prestarle mucha atención, sobre todo los pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño y duermen con CPAP y por ahí son restrictivos severos. Eso hay que prestarle mucha atención. Y otra cosa que es bastante riesgosa es el paciente que tiene una dificultad en la movilidad. Paciente que tiene algún reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla o que no se reemplazó aún y tiene gran dificultad para moverse, o incluso tenemos pacientes con las articulaciones vencidas que vienen en silla de rueda. Esos son pacientes que son de gran riesgo para lo que es trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Esos pacientes hay que prestarle mucha atención. Déjame ahí que dos preguntas, porque uno supone, primero, hago cirugía bariátrica, el paciente bajó 30 o 40 kilos, uno supone que después de eso el pulmón se va a expandir, o no, o uno habla de la etapa aguda y nada más. Bueno, en todo lo que se llaman las comorbilidades de la obesidad, vos lo sabés muchísimo mejor que yo, la historia natural de todas las enfermedades, hay una parte de la enfermedad que es, podríamos decirle para que entiendan la gente, lábil o variable, y otra etapa en que la comorbilidad o la enfermedad se transforma en algo fijo. Se instaló y no se va. Exactamente. Si nosotros operamos un paciente con diabetes tipo 2, de 4 o 5 años de evolución, que anda bien con dieta y con pastillas, te diría que el 99 o 100% de los pacientes que bajan de peso dejan de tener el problema de la diabetes tipo 2. Ahora, si operamos un paciente que tiene historia de 20 años y ya está con insulina, ese porcentaje de resolución de la comorbilidad disminuye mucho. Lo mismo con la patología cardiovascular y pulmonar. Mira, es un tema muy interesante porque cuando uno recibe al paciente en consultorio, sobre todo cuando conocen ya el tema, la mayoría piensa que al día siguiente de la cirugía se terminó todo esto. Y nadie me dice, por ejemplo, en consultorio, llevo 10 años de diabetes, ¿podrá ser posible que vuelva para atrás o llevo 3? Es el pensamiento mágico que siempre aparece. Sí, y lo que vos nombraste de la familia, nosotros lo consideramos súper importante. Muchas familias siguen viendo al paciente con obesidad como un paciente sano que es gordo.
y a veces no consideran que es importante que se opere o que es importante que atienda las enfermedades asociadas a la obesidad que tiene. Y verdaderamente es algo que hay que tener en cuenta. Nosotros siempre le pedimos que a la consulta no venga solo el paciente, que traiga su núcleo familiar cercano. Otro tema que tocaste que es interesante es el tema de aquellos, nombraste pacientes con cambios articulares, Sí. Sea porque se han vencido las articulaciones, sea por reemplazos de cadera o rodilla, pero es muy interesante que a mucha gente se le ocurre la bariátrica cuando el paciente ya está en esta etapa. Claro. Es decir, ¿hay alguna recomendación previa, alguna manera previa? Javier suele decir que cuando habla de tabaquismo concretamente, que para dejar el tabaquismo el primer convencido tiene que ser el paciente. Bueno, acá también, que no por tienen supuesto. que empujarlo, digamos. Acá también, sin ninguna duda. Lo que sí hubo un cambio en el paradigma de que hace 14 o 15 años, cuando la cirugía bariátrica empezó, digamos, a mediana escala en Argentina, el paciente venía a consultarnos contra el consejo de su médico. Contra el consejo Claro. de su médico. Y hoy en día el principal derivador de pacientes es el médico de cabecera. En el caso de un paciente que es hipertenso, el médico de cabecera suele ser un cardiólogo, en el caso de la mujer suele ser un ginecólogo, pero habitualmente el paciente viene por consejo del médico. Y ahí es donde aparece la cosa. Gente seria que ve un paciente con 150 kilos que quiere reemplazarse la rodilla, dice, no, espere un momento, primero usted, para que este reemplazo de rodilla le ande bien, tiene que bajar de peso. O un paciente que va al cirujano plástico que quiere hacerse una dermolipectomía porque tiene una panza impresionante. El consejo médico serio habitualmente termina con que el paciente consulte. Y eso es donde quizá el paciente pueda necesitar un reemplazo, pero en una mejor etapa, o no necesitarlo ni siquiera. Te iba a preguntar algo puntual, porque volviste a tocar un tema interesante en el sentido de decir, cuando esto arrancó hace unos años, era contra la opinión Contra del el consejo cabecera, médico. y ahora Sí, es al revés. seguro que sí. ¿Y qué cambió técnicamente en la bariátrica en estos años? ¿Qué hay de nuevo, si es que hay algo nuevo? Mira, claramente que la cirugía es mucho más segura de lo que era antes. No porque antes operáramos peor, sino porque existe en lo que son las cirugías complejas una relación clara entre lo que es volumen y resultado. Cuanto más haces, mejor te sale. No porque uno aprenda más, pero aunque eso sí existe, sino porque aprende todo el mundo, aprende todo el equipo, aprende todo el sanatorio. Entonces hoy en día las cirugías se realizan con una morbilidad y mortalidad, complicaciones y muertes relacionadas con la cirugía muy muy baja, comparable a un procedimiento cualquiera. Y aquellas técnicas que cada tanto se reflotan, como hablábamos con Javier más temprano, como esa de aplicar un balón en el estómago, aquellas técnicas viejas que no son en realidad cirugía bariátrica. Bueno, son técnicas que se llaman técnicas temporizadoras. Son medianamente útiles, no te diría extremadamente útiles, pero son medianamente útiles quizá para poner un paciente en rango quirúrgico. Por ejemplo, vos nombraste muy bien que el índice de masa corporal es de 40 en adelante, lo que avala la ley en Argentina. Se sabe que cuando un paciente tiene por encima de 60 índice de masa corporal, someterse a una cirugía, sea bariátrica o no, la posibilidad de tener complicaciones y de morir por la cirugía aumenta exponencialmente. Entonces, quizá un paciente que tiene 70, 75 índice de masa corporal, traducido a un paciente de 1,70 m, por ahí estamos hablando de un paciente de 200 y pico de kilos, uno puede colocarle un balón intragástrico, que es algo que se coloca como una especie de globo o pelota en el estómago, que restringe la capacidad de comer que uno tiene, y uno logra poner en un peso razonable a ese paciente para operarse y después tiene que retirar el balón. No se pueden dejar colocados más de 4 o 5 meses. Es realmente tiempo y rogar que en ese tiempo funcione. Sí, Pensando en un paso nuestra más experiencia en importante. la práctica hospitalaria no es tan buena con los resultados del balón, aunque hay algunos que han tenido mejor experiencia en cuanto a descenso de peso. No es tan buena en cuanto al descenso de peso. Nosotros los balones que pusimos no funcionaron bien. No funcionaron bien. Perfecto. Bueno, no quiero aburrirte haciéndote hablar siempre de bariátrica, No, que por cuentes favor. siempre lo mismo, que si por qué tengo que bajar de peso, que mejor despejo la grasa del hígado. Todo eso es una historia ya creo conocida y que en general los pacientes preguntan, ¿no? Pero queremos hacer hoy una cosa un poco más amplia, hablando de lo que es lo último en cirugía en general. Y tanto Javier como yo tenemos amigos que han pasado por técnicas para operar algo que jamás se operó antes, hasta donde yo sé con los resultados de ahora, que es el reflujo, el famoso reflujo gastroesofágico. Va a quedar acá porque me están haciendo lamentablemente señales como que vamos a un corte y retomamos en el próximo. Muy bien, la respuesta habrá la próxima.
it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Nos fuimos al corte, o nos hicieron ir al corte, y te dejé con la palabra en la boca para que explicaras lo novedoso que hay, o lo que hay de novedad, para tratar hoy desde el punto de vista quirúrgico lo que es reflujo. Es decir, no todos los reflujos se operan. No. Uno quisiera conocer desde el punto de vista del cirujano quién tiene la indicación, a quién se le puede ofrecer un resultado aceptable, digamos, Bueno, y cómo seleccionarlo. del punto de vista del cirujano, siempre es bueno que este tipo de pacientes no los maneje el cirujano. O sea, es que hay un viejo dicho en medicina que dice que si vas a la peluquería te cortan el pelo. Entonces, Sí. no hay nada mejor o nada peor, digamos, que tener reflujo y caer a un consultorio del cirujano, porque uno corre el riesgo de que lo operen. Viniendo de un cirujano es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Bueno, es que no todo se soluciona operando, lamentablemente. El que crea eso está perdido. Los pacientes con reflujo habitualmente los maneja el gastroenterólogo. Y hoy en día la cirugía antirreflujo tiene indicaciones bastante precisas porque el gastroenterólogo cuenta con medicación muy buena para manejar al paciente con reflujo. O sea, la primera indicación es fracasó la medicación. Bueno, en realidad hay algunos factores predictivos de buen pronóstico en cirugía. Y habitualmente eso es el paciente que es joven, el paciente que tiene asociada una hernia hiatal, comprobado por estudios funcionales un reflujo patológico, y el paciente que responde a la medicación. El que fracasa con la medicación habitualmente con la cirugía tampoco va a tener un resultado excelente. Perdón, pero si anda bien con la medicación, la pregunta que me va a hacer cualquier paciente en consultorio es: Colombo, si estoy bien con la medicación, ¿por qué me tengo que operar? La mayor parte de la gente que es joven no quiere tomar medicación toda la vida. ¿Esa es la respuesta? Y la mayor parte de la gente viene por ese lado. Y además hay pacientes que que andan muy bien con la medicación, pero que van escalando cada vez más. Es muy difícil cuando hay una disrupción anatómica muy importante, cuando uno tiene parte del estómago ascendido al tórax en lo que se llama una hernia hiatal, que uno pueda controlar enteramente eso con medicación. Claramente que si viene un paciente con 80 años, hipertenso, diabético, infartado, y anda bien tomando omeprazol, a nadie se le va a ocurrir decirle que hay que reducirle anatómicamente su hernia. Eso sería un sobretratamiento, una sobreindicación de la cirugía. Pero en un paciente joven que va a tener que tomar omeprazol o sus derivados toda la vida para evitar este problema, claramente la cirugía puede tener su indicación. Y además no hay que olvidarse que los omeprazoles, los inhibidores de la bomba de protones, como se llaman, inhiben solamente el reflujo ácido. El paciente que va a seguir teniendo reflujo alcalino también tiene riesgo de progresar lo que se llaman esofagitis por reflujo. Correcto.
y a la condición que uno nunca quiere tener, que es lo que se llama el esófago de Barrett, que es una condición preneoplásica para cáncer de esófago. Que eso es sumamente importante que el gastroenterólogo lo evalúe y lo monitoree. Y esa es una de las principales indicaciones de cirugía antirreflujo hoy en día. ¿Y qué ha cambiado en la técnica o cómo es la técnica, si se puede contar de una manera comprensible, para explicar por qué se hace hoy y no se hacía en el pasado? Bueno, ¿Qué ha cambiado? Lo que cambió claramente es la introducción de los abordajes laparoscópicos. Hoy en día estas cirugías que comúnmente llamamos técnicas antirreflujo o técnicas de válvula se hacen por laparoscopía, con buenos resultados y con índices de complicaciones muy bajos y con índices de recidiva, digamos, de que esto vuelva a andar mal, muy bajos también. La técnica consiste básicamente en que la mayoría de los pacientes tiene herniado el estómago o el tórax. Así que lo primero que uno tiene que hacer es volver a poner las cosas en su lugar. Que el esófago esté en el tórax y que el estómago esté en la panza, en el abdomen. Luego de que uno logra eso, habitualmente trata de cerrar de alguna manera ese agujero por donde se escapó el estómago. La mayor parte de las veces se cierra simplemente suturando. Y luego lo que se crea es esta válvula que yo te decía, que se utiliza el mismo estómago como haciendo una especie de yarpe o bufanda alrededor del esófago. De manera tal que cuando uno come y el estómago se distiende, el estómago tiende como a apretar el esófago y evitar el reflujo. Eso es básicamente describiendo para la gente que no es médica cómo es una técnica de cirugía antirreflujo. ¿Cuánto dura? Entre 45 minutos y 1 hora. Parecía más por el tema que... Teniendo experiencia, por supuesto, ¿no? Obviamente. ¿Tiempo de internación? El tiempo de internación normalmente podría ser una cirugía que uno se hace un día y al otro día podría irse a casa. Teniendo presente que hay veces que el paciente tiene cierta dificultad para volver a comer o algunos vómitos y que por ahí no sea tan inmediato. Pero la mayor parte de los pacientes puede irse al otro día a su domicilio. Perfecto. 2 cosas que dijiste, o 2 cosas que salen de esto. Al otro día estoy en casa, soy un individuo activo. ¿Cuánto me dura el postoperatorio para retomar tareas? Bueno, básicamente el postoperatorio no es diferente a cualquier otra cirugía laparoscópica en cuanto a lo que es el esfuerzo o las tareas habituales. Lo que sí es importante cuando uno se hace una cirugía antirreflujo o alguna cirugía de lo que nosotros llamamos la región del hiato, es tener darle especial importancia a la progresión de la dieta. Uno no puede al otro día de estar operado de esto comer normalmente. Es importante comer fraccionado, procesado, digamos, evitar todo lo que pueda caernos mal y darnos ganas de vomitar y demás. ¿Cuánto tiempo? Y te diría que normalmente hacemos una dieta adaptada bastante estricta el primer mes y bastante progresada hasta el segundo para después liberar. 2 meses con una Más dieta o menos, depende de cada paciente, depende de cómo vaya evolucionando. Hay casos y casos. Operamos pacientes que tienen 3/4 parte del estómago dentro del tórax. Claro. Entonces, ese paciente le va a llevar muchísimo más tiempo que el paciente que casi no tiene hernia y que tomando un poco de omeprazol andaba bien. Depende de cada caso, pero en líneas generales te diría que los primeros 2 meses hay que estar siguiendo una dieta y hay que estar cuidándose de hacer esfuerzos importantes. Como todo en medicina, como personalizado. Todo. Sí, claro. Pero puntualmente, uno dice, tengo que llevar una dieta, esta dieta lleva un tiempo. Dijimos al principio, la gente que anda bien es aquella que también anda bien con la medicación antirreflujo. ¿Es necesario tomar esta medicación antirreflujo en el postoperatorio? Durante un postoperatorio inmediato sí, después no. Después no, a los 2 meses cuando uno libera la dieta. O antes puede liberarse de la medicación. Sí. ¿Qué otras novedades más allá de esto existen hoy en el mundo de la laparoscopía? ¿Qué cosas han hecho posible o qué cirugías que antes mirábamos con recelo, hoy por la laparoscopía te impresiona que ha cambiado la historia? Mirá, en Argentina todavía no tanto, en otros lugares del mundo donde hay un poco más de volumen, te diría que el límite de la cirugía laparoscópica hoy en día es solamente el trasplante de órganos. El límite es el trasplante, o sea, virtualmente hoy por hoy cualquier cosa por laparoscopía. Todo lo que está dentro del abdomen y del tórax se opera por laparoscopía. No estamos hablando de cirugía cardiovascular, ¿no? Eso no, obviamente. Otro capítulo aparte, pero hay mucho también en cirugía cardiovascular que se hace. Hoy en día todo lo que habitualmente decíamos que era una locura operar por cirugía abierta, caso concreto, tumor de cabeza de páncreas. Cirugía grande, hay que sacar cabeza de páncreas, parte de estómago, duodeno, vesícula, vía biliar. Hoy en día, en ciertos lugares del mundo, se hace con muy buenos resultados por laparoscopía. Pero esa es una cirugía terrible. Es una cirugía gigante. Repetí todo lo que sacaste. Y hay que sacar en la mayor parte de los casos una pequeña porción del estómago, el duodeno, la cabeza del páncreas, la vía biliar, a veces parte del intestino.
Y volver a unir todo eso. De hecho, pensar que eso se hace a través de ¿cuántos puntos? Y 4 o 5 orificios. 4 o 5 orificios y el... Normalmente se puede. En Argentina hay una experiencia muy inicial, con tiempos quirúrgicos muy prolongados, y todavía está determinándose si es del todo seguro, ¿no? Uno para comparar tiene que comparar con lo que ya sabe hacer, que en este caso es la cirugía convencional, la cirugía abierta. La laparoscópica en general no tiene, uno piensa en cirugías laparoscópicas, en cirugías que son tiempos breves. Sí. Tiempos breves, por ahí una vesícula, como bien planteaste hace un ratito, una cirugía de reflujo. ¿Y la bariátrica? ¿Cuánto tarda? No, la bariátrica se puede hacer por laparoscopía, se hace por laparoscopía. Nosotros no operamos ningún paciente por cirugía abierta. O sea, la bariátrica hoy es laparoscopía también. El 100% de los pacientes empezamos a operar por laparoscopía y en determinados casos tenemos que terminar la cirugía por vía abierta. Hoy en día te diría que es menos del 0,5% de los casos. Menos del Y está relacionado por ahí con pacientes que tienen múltiples antecedentes quirúrgicos o hasta incluso alguna eventración, en donde uno encuentra grandes adherencias del intestino y demás, pero si no, la cirugía es laparoscópica sí o sí. La pregunta iba justamente como para la cirugía. Muy importante hacerlo por laparoscopía, para que el paciente se levante temprano, camine, coma, tiene menos dolor, exactamente. Y si la cirugía dura, si uno sabe que es una cirugía que va a durar 3 o 4 horas, la laparoscopía funciona exactamente igual. Sí, lo que hay que tomar ciertas precauciones. Por ejemplo. El tener inflado el abdomen, por ejemplo, con dióxido de carbono 4 horas no es gratis para el paciente. Hay que hacerlo con un anestesiólogo entrenado, modalidades ventilatorias que favorezcan el lavado del CO2. Tenemos que pensar que ese paciente va a tener una gran presión en el abdomen y va a dificultar el retorno venoso de las piernas. Tenemos que tomar medidas para prevenir la trombosis venosa profunda. Pero digamos que una cirugía por debajo de 4 horas es razonable. Es razonable. Sí. Bueno, una vez más me están haciendo señales, Nos una vez más nos tenemos que ir. Espero no haberte aburrido. No, a mí en absoluto, para nada. Todos los días se aprende algo y a la audiencia menos. Bueno, seguramente te vamos a volver a convocar, por ahí no para hablar de bariátrica. Encantado. Por ahí vamos a hablar de algún tema quirúrgico en profundidad, justamente aplicando las nuevas modalidades para que la gente, digamos... Le pierda miedo. Pierda miedo. Entienda que hay resultados que valen la pena, entienda que los riesgos no son los mismos de otra época. Hablábamos con Javier no hace mucho de bypass, se cumplieron 50 años. Sí. Y justamente no son justamente los mismos. Y todo también ha cambiado en ese sentido, ¿no? Está evolucionando. Así que bueno, Matías, gracias por tu tiempo. Al contrario. Te hemos hecho venir desde la capital. Gracias a ustedes. Y te convocaremos en un futuro inmediato. Acá estaré. Gracias. Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya agradado. Matías es muy claro, así que cualquier duda que surja, por supuesto, tienen los medios de la web para consultarnos, hacerles alguna inquietud, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan sobre puntualmente alguna cirugía laparoscópica que, como dijo Matías, se puede utilizar prácticamente en todos lados, en el tórax, en el abdomen, se puede hacer cirugía laparoscópica, eso está en permanente crecimiento y en permanente evolución. Así que les deseamos una muy buena semana, gracias a ustedes por la presencia, gracias a los sponsors por estar ahí y permitir que este programa salga al aire. Les deseamos una hermosísima semana y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Muy buenas tardes y hasta entonces.